El Consejo Deliberante de Lincoln, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente resolución 1084/22. Artículo número 1. El Consejo Deliberante de Lincoln agradece al Comité de Bioética del Hospital Municipal Dr. Rubén Miravalle la colaboración que, en respuesta al requerimiento expreso de este cuerpo, brindó bajo la forma de recomendación titulado Documento sobre Pase Sanitario COVID-19 en los expedientes números 6574/21 y 6604/22. Artículo número 2. El Consejo Deliberante de Lincoln declara que el diálogo e intercambio desplegado en el procedimiento parlamentario de los expedientes señalados en el artículo 1 robustece la democracia participativa en sintonía con el espíritu de Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, según reza en su artículo 19, inciso D. Artículo número 3. El Consejo Deliberante de Lincoln declara de interés municipal la actividad que desde el año de su fundación, 1999, desarrolla el Comité de Bioética del Hospital Municipal Dr. Rubén Miravalle como órgano de orientación y asesoramiento natural y necesario en el fomento, difusión, aplicación e interpretación de la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos en el ámbito de nuestra comunidad. Artículo 4. A efectos de materializar el agradecimiento y reconocimiento señalado en el artículo 1, se faculta a la Presidencia a establecer las modalidades del acto, como así también el día y hora en que se llevará a cabo. Artículo número 5, de forma dada en la sala de sesiones el día 12 de septiembre de 2022, Lincoln, 3 de septiembre de 2022, firmado Dr. Pablo Peredo, secretario del Consejo Deliberante, Patricia Galinelli, presidente del Consejo Deliberante de Lincoln. Mediante esta resolución se le dio forma a este acto que comenzamos ahora, y sí, le pido a la señora presidenta del Consejo Deliberante la palabra para que pueda explicarles a todos ustedes la naturaleza del mismo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir a este acto. Agradecemos la presencia del señor intendente, de los concejales, de los familiares, de los integrantes del Comité de Bioética, obviamente que de los integrantes del comité, que son los homenajeados en este acto, al público en general que nos acompaña, y la especialísima presencia del doctor Juan Carlos Tealdi, que también enseguida que se lo convocó tuvo la deferencia de venir, de acompañarnos, que vamos a disfrutar también de una charla. Agradecerle que haya venido a nuestra ciudad, que nos acompañe en este acto, que si bien es un acto protocolar, porque lo que estamos haciendo es cumplir con una resolución que se presentó en el Consejo Deliberante, que se trató en una sesión, que tuvo el apoyo unánime de todos los concejales, es para nosotros también un emotivo acto. Un emotivo acto porque estamos homenajeando a quienes de manera silenciosa, con muchísimo profesionalismo, con muchas miradas dentro de lo que es un comité de bioética, porque lo integran médicos, farmacéuticos, psicólogos, profesores de filosofía, abogados, muchas miradas muy interesantes y muy útiles para el desarrollo de algo tan pero tan importante como es el enfoque de la bioética, que lo hagan de la manera que ellos lo hacen, con tanto profesionalismo, con tanta responsabilidad y con entrega, porque la creación del Comité de Bioética que se dio con esta ordenanza del año 99, que es la 1354, crea este comité de 13 integrantes que trabajan ad honorem y que además es el Comité de Bioética del Hospital Municipal Rubén Miravalle, una entidad que todos los linqueños queremos, respetamos, que está siempre en el reconocimiento y en el corazón de todos.
Así que para nosotros, como concejales, como representantes de un poder del Estado que representa a todos los habitantes de nuestro distrito, quiero que sepan quienes integran el comité que lo estamos haciendo en reconocimiento y en nombre de todos los integrantes de este distrito de Lincoln. ¿Por qué? Brevemente explico cuál fue esta relación que entablamos con el Comité de Bioética en esta oportunidad. Todos vivimos, atravesamos esta etapa que nadie hubiera querido pasar, que fue una problemática mundial como la pandemia. Todos tuvimos que aprender de cosas inéditas que nunca hubiéramos imaginado. Yo siempre digo, lo pensé y lo dije siempre durante la pandemia, nos pareció que durante la pandemia los seres humanos sacamos por un lado lo peor y por otro lado lo mejor que teníamos, nos superamos, buscamos alternativas, buscamos soluciones, nos cuidamos y sentimos. Pasamos por un montón de situaciones difíciles y mucho más difíciles para quienes teníamos la responsabilidad de gobernar, de dar el ejemplo, de tener la cabeza más fría en la toma de decisiones, de cosas que muchas veces a la población obviamente le dolían, le molestaban, le hacían movilizarse de algún modo. Hemos tenido que atender, Salvador lo sabe, hemos tenido que atender un montón de problemáticas de los que los vecinos nos acercaban como inquietudes. Algunas de ellas eran problemáticas que no eran menores, porque eran problemáticas económicas a las que podíamos tal vez darles una solución más simple, más rápida, y otras, como en este caso que nos convocó con la relación con el Comité de Bioética, eran cuestiones que tenían que ver con esa problemática que algunos vecinos sintieron que existía entre sus derechos individuales y lo que tenía que ver con el cuidado de la salud en general. Es así como en últimos días de diciembre del año 2021, en el Consejo recibimos una nota de un vecino que nos explicaba su sentir y nos pedía una toma de posición con relación a lo que se había implementado en ese momento con el pase sanitario. Recibimos también la visita de personas que venían a manifestarnos cuestiones que tenían que ver con la vacuna y luego una nota de otros varios vecinos que también planteaban ese tipo de cuestiones. Nosotros en el Consejo pudimos haber tomado la nota, como le damos entrada como expediente y la publicamos siempre en la página, y dejarla como nota, que de hecho la leímos en una sesión como expediente ingresado. Pudimos haber tomado una postura con una resolución, estando o no de acuerdo con lo que se planteaba ahí, pero en realidad no estábamos preparados para hacer un análisis tan profundo de algo que escapaba a la posibilidad nuestra y que escapaba a una cuestión de una postura política, iba más allá de eso. Es así que desde Presidencia decidimos hacer una consulta con el Comité de Bioética. Esa consulta cayó en tierra fértil. El Comité de Bioética se hizo cargo de lo que nosotros le consultamos. Investigaron, trabajaron, seguramente habrán discutido, habrá habido un montón de posiciones y tuvimos un resultado muy, pero muy interesante de una recomendación de más de 30 páginas que a nosotros nos sirvió para ver el problema desde todas las disciplinas, que eso es lo que enriquece a este comité, que pudimos analizar, que pudimos publicar en la página web del Consejo Deliberante para que todos la pudieran leer
y que le pudimos llevar tanto a ese vecino que trajo su inquietud como a los otros vecinos que también la presentaron, una respuesta que a lo mejor puede o no satisfacer al que la recibe, pero que le pudimos decir, el tema lo investigamos y acá está el resultado de la investigación que hicimos. Todo este intercambio nos hizo pensar que el Comité de Bioética que tenemos es tan importante porque hacen un trabajo silencioso que nosotros desconocemos, lo conocimos por esta circunstancia, pero hacen otro trabajo silencioso, desinteresado, profesional, importantísimo, que merecía que Lincoln los reconozca y que mejor que a través de esta resolución y de este reconocimiento del Consejo Deliberante, donde, repito, estamos representados todos. ¿Qué rescatamos nosotros como importante en este tema? Primero, que los vecinos peticionaron válidamente, porque tienen derecho a hacerlo, de manera absolutamente respetuosa, pidiéndonos a nosotros una solución a algo que les pasa a ellos como ciudadanos comunes y que nosotros como dirigentes, como representantes de los poderes del Estado, le teníamos que dar una respuesta. O sea, se puede peticionar a las autoridades de la manera que estos vecinos lo hicieron. Nosotros pudimos contar con un comité de bioética que no en todas las localidades existe, no habrá muchos seguramente, y pudimos tener su respuesta. Esto es lo que rescatamos en la experiencia que nosotros vivimos con este intercambio entre el Comité de Bioética y el Consejo Deliberante, que lo podemos seguir para otras cosas y que sentíamos no una obligación, sino un placer enorme de poder agradecer lo que ellos hacen y lo que hicieron desde hace muchísimo tiempo, porque con sus idas y venidas, los mayores cantidades de momentos de trabajo y menor participación, existen y están desde el año 99. Hoy nosotros homenajeamos a 13 integrantes del comité que están en este momento trabajando. Hubo otros que lo integraron en otra oportunidad. Y yo voy a dar lectura de quienes fueron integrantes del comité. Andrea Dupuy, Silvia Porta, María de los Ángeles Zárate, Yolanda Agüero, Cecilia Porto, Maricruz Oviedo, Edgardo Oviedo, Cecilia Andrade, Víctor Rotelli, María de los Ángeles Iglesias, Cristina Recalde, Gisela Williman. Integraron entonces este comité. Nosotros, vuelvo a repetir, estamos homenajeando a quienes lo están integrando ahora. En nombre de ellos, a todos los que lo integraron, volver a resaltar la importancia, el orgullo que es para todos los linqueños poder tenerlos. Seguramente quienes están trabajando en el hospital, que tienen actividades en ese sentido, aprovechan de ellos cosas que nosotros los ciudadanos comunes no sabemos, que son cuestiones tan delicadas que tienen que ver con la bioética, que tienen que ver con el derecho con los derechos humanos en general, y que en estos momentos tan convulsionados, una palabra, un consejo, una forma de mirar las cosas desde la bioética seguramente va a ser que todo lo que se trate en relación al cuidado de la salud, al acompañamiento del enfermo, al acompañamiento de los familiares, a todas decisiones que la ética atraviesa en todos los órdenes de la vida, va a ser muy, pero muy enriquecida con el aporte, con la mirada de este comité de bioética.
Yo les agradezco en nombre del Consejo Deliberante. Todos los concejales trabajamos para este reconocimiento. Así que muchísimas gracias y vuelvo a repetir, muy felices nosotros de poder homenajearlos a ustedes. El día 28 de abril del 99 fue creado el Comité de Bioética en el Consejo Deliberante de Lincoln. Y hoy tenemos presentes a quien fuera presidente del Consejo Deliberante en ese momento, Nelson Antonelli. También está presente Alfredo Cuello y está presente Eduardo Laverría, quienes fueron concejales, quienes votaron favorablemente esa ordenanza, y para nosotros es un gusto tenerlo. Se le envió invitación de este Consejo Deliberante al Comité de Bioética del Hospital Italiano y nos enviaron una carta que dice: celebro este encuentro y las implicancias del reconocimiento al Comité de Bioética del Hospital Municipal Dr. Miravalle. Los comités conforman un espacio único de deliberación en pos del respeto de los derechos de los pacientes y del reconocimiento de su dignidad. Velar para que ello se garantice, se promueva y ponga en práctica la cuenta de los valores y la misión de la institución. Lo firma Laura Andrea Mazzaro, presidente del Comité de Bioética del Hospital Italiano. La UNESCO, acrónimo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Destacar que este organismo tiene su sede regional en Montevideo, con ya 70 años de existencia y funciones en toda Latinoamérica. Según las propias palabras, renueva su compromiso con los principios fundamentales en base a su Constitución, contribuyendo a la paz mediante la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, dicho sea de paso, fue también la UNESCO quien distinguió hace ya varios años al hospital de nuestra ciudad de Lincoln como Hospital Amigo de la Madre y el Niño por su labor continua en la promoción y difusión de la lactancia materna, distinción que muy pocos hospitales del país tienen. Para este acto, una nota escrita específicamente por los integrantes de la UNESCO, dice: Montevideo, 14 de octubre del 2022. Estimadas y estimados miembros del Consejo Deliberante de Lincoln, integrantes del Comité de Bioética del Hospital Municipal, doctor Rubén Miravalle, autoridades presentes, público en general. Este mes se celebran los 17 años de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Celebro entonces que precisamente ahora se le otorgue este reconocimiento al Comité de Bioética del Hospital Municipal Dr. Rubén Miravalle. Quiero destacar la importancia de esta iniciativa y aprovechar la oportunidad para reafirmar el compromiso de referenciar en el futuro al Comité de Bioética como herramienta para el fortalecimiento de otros comités de bioética en la Argentina y otros países de la región. Los comités de bioética son también un agente fundamental para fortalecer la participación social en los temas relevantes a su trabajo y para fomentar e informar el debate público. Desde la UNESCO, en este campo, reconocemos nuestro rol como sensibilizadores de los valores y los principios éticos de la Declaración Universal, que ha sido un hito en el desarrollo del Hospital Municipal Dr. Rubén Miravalle y al municipio de Lincoln. En este contexto, celebramos la oportunidad que el Consejo ofrece a los ciudadanos de Lincoln de apropiarse y aplicar este valioso instrumento que los Estados miembros de la UNESCO, incluyendo especialmente a la República Argentina, han venido impulsando desde su adopción en 2005. Sin más, entonces, saludo a ustedes muy atentamente. Ernesto Fernández Poicluch, director. La solidaridad y compromiso puestos de manifiesto hacen de ustedes personas de singular valía y admiración. Felicitaciones e infinito agradecimiento, firma René Demolis.
Bueno, ahora vamos a hacer entrega de los diplomas a cada miembro del Comité de Bioética. ¿Comenzamos? El diploma para la médica Liliana Acevedo. Hace entrega la concejal Susana de la Torre. Para el abogado Oscar Azar, hace entrega Mauro Speroni. Para la licenciada en obstetricia Andrea Biasetti, hace entrega el concejal Mauro Speroni. Para el doctor Héctor Bolzán, lo recibe de manos de la concejal Cristina Macías. Profesora en Filosofía y Letras, María Celina de Ustarán, lo recibe de manos de la concejal Susana de la Torre. Para el médico Raúl De Witt, lo recibe de manos de María Galtieri. Para la licenciada en Psicología, Valeria Díaz, lo recibe de manos de María Galtieri. Ahora sí es la foto. El doctor Hernán Granato lo recibe de manos de Patricia Gatti. La licenciada en Servicio Social, Edith Grenat, lo recibe de manos del concejal Fernando Domenio. El médico Patricio Martínez lo recibe de manos de Patricia Gatti. Farmacéutico Ernesto Palumbo lo recibe de manos de Cristina Macías. Médico miembro emérito Benito Peredo lo recibe de manos de Cristina Macías. Al médico Edgardo Pujol le hace entrega a la concejal María Galtieri. Quisimos decirles, cuando estábamos entregando cada uno de los diplomas, la profesión, pero no para resaltar en sí mismo la profesión, sino para demostrar que estos comités de bioética están integrados por las diferentes profesiones. Eso es lo que hace que tenga la importancia y la trascendencia que tiene el Comité de Bioética de Lincoln. Invitamos a hacer uso de la palabra a la profesora María Celina de Ustarán, profesora de Filosofía y Letras y miembro del Comité de Bioética. Buenas tardes a todos. Nosotros, por supuesto, queremos aprovechar este espacio en primer lugar para agradecer este reconocimiento que el Consejo Deliberante nos hace y también en parte para referir cuál es nuestro campo de acción. Somos conscientes de que es probable que seamos redundantes para algunos, pero aún así nos parecía que valía la pena compartir algunos aspectos de nuestro trabajo. En este sentido, respecto de la creación, de la fundación del comité, ya se expresaron la presidente del Consejo Deliberante dando la fecha, diciendo que fue creado por una ordenanza municipal del 99. Y nosotros lo que queremos compartir con ustedes son las características de este grupo de trabajo. Se trata de un órgano consultivo, autónomo e independiente. En este sentido, su función es la de asesorar al personal de salud, a los usuarios, o sea, a los pacientes, y a la población en general del partido de Lincoln que así lo requiera, ante el posible surgimiento de un caso que se presenta como conflictivo en términos de dilema bioético. En este sentido,
nosotros nos proponemos como grupo de trabajo ser un recurso disponible para la comunidad. Cabría la pregunta de entonces concretamente qué hacemos o cómo trabajamos ante el surgimiento de un caso que se presenta como problemático. Obviamente en el proceso de la atención de la salud se procede a la revisión. Decimos atención de la salud como una expresión global, ¿no? Entiéndase cualquier acto de salud, desde la más simple a la más compleja prestación, tenga la extensión que tuviere. Entonces, retomamos. Si se produce un caso que se presenta como complejo y alguien solicita el asesoramiento del comité, se procede al análisis de ese proceso de atención de la salud en toda su extensión, se recaba la mayor cantidad de información posible, se estudia, se analiza, se reflexiona y finalmente el comité emite una recomendación o un dictamen. Aquí tal vez vale la pena agregar que justamente para esta finalidad es que este órgano que decíamos que es consultivo, autónomo e independiente, se conformó como un grupo de trabajo inter y transdisciplinario. Decíamos entonces que se emite una recomendación. Esta recomendación que el comité emite en ningún caso sustituye la toma de decisiones de las personas implicadas en el supuesto caso conflictivo del que hablamos, ni tampoco de aquellos responsables de las instituciones en donde hubiera tenido lugar el caso que ponemos por ejemplo. Por esa razón, un apartado específico de nuestro reglamento dice que las recomendaciones no son vinculantes. En el fondo, o no sé si la palabra más feliz sea fondo, en el piso, en el suelo del cual emergen los distintos aspectos de nuestra tarea, está el fuerte compromiso con la protección de los derechos del paciente y del personal de salud si hiciera falta. Se trata en definitiva de proteger y de promover las buenas prácticas tendientes a una humanización creciente del acto médico. También compartir con ustedes que es parte de nuestra tarea, o al menos nos proponemos ampliar nuestro trabajo en ese sentido, la posibilidad de concientizar a la población respecto del debate acerca de los principios bioéticos y acercar este tipo de reflexión al ámbito educativo local. Concretamente, nosotros, aunque tal vez ya esté claro para muchos, pero no queremos dejar pasar esta oportunidad para decir que un comité de bioética nunca es un tribunal de disciplina ni tiene la facultad de administrar justicia, sino que se trata de contribuir a la resolución de conflictos de naturaleza bioética. Finalmente, bueno, perdonen los lapsos. Para todos estos objetivos que nosotros nos hemos planteado, o que forman parte o que integran nuestra labor, tal vez resulta evidente que se hace necesaria una capacitación permanente, continua. A ese efecto, los que integramos el comité asistimos a jornadas, a congresos, algunos incluso ya han llevado a cabo las diplomaturas específicas. La posibilidad de la capacitación continua, por supuesto que propicia el crecimiento de este grupo de trabajo y lo hace en una doble vertiente o en dos aspectos. Nos proporciona la posibilidad de ganar en profundidad respecto de los temas tradicionales de la bioética y a la vez nos posibilita el acceso a aquellos temas nuevos que provienen justamente de la vertiginosa dinámica de la vida actual. Baste como un ejemplo, entre tantos otros posibles, el caso de la pandemia en el que todos nos hemos visto envueltos. Y justamente a partir de esa circunstancia de vida que nos tocó vivir, nos permitimos referir
algunos rasgos que tuvieron que ver con el espacio pequeño de nuestro trabajo. Los comités de bioética cobraron un marcado protagonismo, temas como el acceso a la información, la difusión masiva de esta, la comunicación entre el personal de la salud y los pacientes y o sus familiares, la comunicación hacia adentro entre los integrantes de los equipos de salud, la administración de recursos escasos. Bueno, no valdría la pena seguir enumerando, pues son temas acerca de los que todos estamos al tanto, pero decíamos, temas que no son nuevos, pero que sin embargo, a partir de esta circunstancia de vida, mostraron su cara más compleja. Y en ese horizonte, o en ese ambiente, o en ese estado de cosas, que por supuesto sería muy difícil apresar en una única palabra, pero en tren de elegir alguna, en ese horizonte de incertidumbre, aparecieron, sin embargo, algunas respuestas. Respuestas como la búsqueda de consensos, la necesidad de escucha atenta del otro, la apertura al sufrimiento ajeno, la empatía. Estas respuestas tampoco son nuevas, pero el énfasis con que quedó marcada la necesidad de atender estos aspectos, esto sí fue notable. De alguna manera nos parece que se hizo patente la necesidad de un cambio de conducta por parte de todos que requiere de un equilibrio y de un sentido común no menores. Tal vez se trate de una sutil conciliación de intereses que rescate al otro de la anomia y lo ponga por delante como sujeto. Un otro que por supuesto siempre estuvo ahí, no lo ha descubierto la pandemia ni este comité, vale aclararlo, ¿verdad? Pero un otro cuya necesidad de que nos hagamos cargo quedó muy expuesta. Quizás en este sentido sea tiempo de que pensemos intensamente en que más tarde o más temprano, en algún momento de la vida, todos somos el otro. Finalmente, al Consejo Deliberante decirle que el reconocimiento que hoy nos hace para nosotros es recibido como un elogio a una tarea, como bien decían ustedes, silenciosa. Y por otro lado, como no se trata la nuestra de una actividad que hoy llega a su cierre ni a su culminación, sino que tenemos que seguir y de ser posible seguir mejorando con compromiso y con responsabilidad mayores, en este último sentido el gesto de ustedes opera como un formidable estímulo hacia adelante. Entonces, al Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Lincoln, a las autoridades presentes, en particular al doctor Juan Carlos Teal, y a todos los que han podido y han querido acompañarnos hoy, en nombre del Comité de Bioética del Hospital Municipal Rubén Miravalle, muchísimas gracias. Hacer entrega del diploma enmarcado en la persona del médico Hernán Granato, miembro coordinador del Comité de Bioética. Muy brevemente, porque después de las palabras de Celina, a mí poco me queda agregar. Voy a redundar en un agradecimiento. Estamos sumamente agradecidos, emocionados. Esto que nos ocurre ahora, no solamente, como ya lo dijo Celina, nos compromete, sino que nos estimula a seguir adelante y tratando de mejorar y dejar esta semilla que ojalá perdure por mucho tiempo. Así que nuevamente muchas gracias a los presentes, a las autoridades, intendentes, Consejo Deliberante y a todos los que
y al doctor Tealdi, por supuesto, que nos acompaña y tuvo la gentileza de llegarse hasta aquí y nutrirnos con su saber, y ahora también nos va a decir unas palabras. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos Tealdi es médico de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Salamanca en 1977 y médico especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad de Oviedo en 1986. Cursó sus estudios de Historia y Filosofía de la Ciencia en España desde 1977 a 1985. Se especializó en bioética en centros académicos de los Estados Unidos, 1989 a 1992, y en visitas a diversos centros internacionales de bioética. Es director del Comité de Ética y Programa de Bioética del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Bioética de la Fundación FEMEVA y asesor de bioética del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno, CEMIC. Se desempeñó como asesor en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación del 2004 a diciembre del 2017 y como experto gubernamental por Argentina participó activamente en los trabajos de preparación de la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO en el 2005. Fue fundador en 1990 y director hasta 1999 de la Escuela Latinoamericana de Bioética, Fundación Mainetti, Centro Colaborador de Bioética de la Organización Mundial de la Salud y profesor titular de Filosofía de la Medicina y Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Maimónides desde 1992 hasta 2002. Ha dictado, presentado y dirigido centenares de conferencias, comunicaciones a congresos y cursos y seminarios sobre filosofía de la medicina y bioética en la Argentina y América Latina, así como en Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Italia, Egipto y otros países del mundo. En 1989 realizó un proyecto de investigación para el desarrollo de los comités de ética en la América Latina que condujo a la creación y consolidación de los mismos a través de una red regional. Fue codirector del proyecto de investigación y desarrollo Bioética Práctica, Fundamentos para la Institucionalización Regional de la Bioética en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y ha dirigido becarios de investigación en la disciplina. Fue asimismo uno de los líderes del proyecto internacional colaborativo de investigación denominado EULABOR, Sistemas Éticos Europeos y Latinoamericanos de Revisión de las Investigaciones Biomédicas, análisis comparativo de su pertinencia y aplicación para la protección de sujetos humanos, financiado por el 6º Programa Marco de la Comunidad Europea entre 2005 y 2008. En el campo de la salud mental se graduó en el Seminario de Psicoterapia 300 horas, convocado por la Asociación Platense de Psicoterapia en La Plata desde 1986 a 1989. Fue jefe del Servicio de Salud Mental del Centro Oncológico de Excelencia, CONET, desde 1989 a 1991. Médico del Departamento de Asistencia en la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, desde 1989 al 91, y médico del Servicio de Psico-Oncología del Centro Oncológico de Excelencia en CONET, desde 1988 y 1989. Es autor de los libros Diccionario Latinoamericano de Bioética, director Bogotá, UNESCO, Universidad Nacional de Colombia en el 2008, y Bioética de los Derechos Humanos, Investigaciones Biomédicas y Dignidad Humana de la Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, y también de numerosos capítulos, artículos y ponencias publicadas en idiomas español, inglés, francés y japonés en publicaciones nacionales e internacionales de la especialidad. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Bioética de 1992 a 1997 y presidente del Segundo Congreso Mundial de Bioética realizado en Buenos Aires en 1994. Consultor del Comité de Ética para la Renovación de la Estrategia Salud para Todos,
SIOMS de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra desde 1996 a 1998, presidente primero de la Sociedad Argentina de la Equidad en Salud en 1999-2001, miembro de la Comisión Nacional de Bioética y de la Comisión Nacional de Ética Biomédica en Argentina desde 1994 y 2000, miembro del Interim Working Committee, coordinador académico del Comité de la Ética del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires entre el 2000 y 2010, miembro del Consejo Directivo de Red Latinoamericana de Bioética de la UNESCO del 2003 al 2007. Fue coordinador del Consejo de Ética y Derechos Humanos para las investigaciones biomédicas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre el 2004 y 2011. Ha sido experto gubernamental designado por Argentina ante el Comité Intergubernamental de Bioética de la UNESCO y relator de dicho comité entre el 2012 y 2014. Es o ha sido miembro del Consejo Editorial en revistas líderes de la especialidad, tales como el Cambridge Quarterly, revista colombiana de bioética también en el 2006 y bioética del Consejo Federal de Brasil entre el 2010. Con este aplauso, y después si tienen algunas preguntas, queremos presentarles al doctor Juan Carlos Tealdi. Bueno, gracias, apabullante. Amigo. A ver, soy el hijo de Arturo Tealdi y de Isabel Oliver. Simplemente, con eso basta, pero bueno. Sí, es larga la carrera ya. No. Bueno, soy médico y llevo muchos años en bioética desde el año 86 y ya de manera total o full time desde los 90, desde el 90. Allí conocí, allí como se dijo, y primero agradeciendo obviamente al Consejo Deliberante de Lincoln, al intendente que nos acompaña y en particular al Comité de Bioética que hoy tiene su reconocimiento y que de algún modo iba a decir, estoy ligado desde el comienzo, desde que Cecilia Andrade iba a las reuniones que organizábamos en la Fundación Mainetti, en la Escuela de Bioética, desde el año 90 en manera ininterrumpida, los primeros sábados de cada mes, hasta el año 2003, desde el 90 al 2003. De manera que, bueno, agradecer que hayan podido sostener, ¿no?, en el tiempo esta iniciativa. La verdad es que además de meritoria, es sorprendente, ¿no? Yo creo, estaba tratando de revisar un poco, yo no sé si hay otro municipio de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo? A Pringles, vecino de Suárez, ¿sí? No sabía, bueno, pero es realmente novedoso, ¿no? Hemos trabajado mucho con comités institucionales, de hospitales y eso aparte, ¿no? Bueno, a ver, me han pedido que hable de bioética y derechos humanos. A ver cómo hacemos este recorrido, ¿no? ¿Por qué bioética y derechos humanos, en primer lugar? Esa sería la pregunta. Porque en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en el juicio a los médicos nazis, se acuñó un pequeño decálogo que fue el Código de Nuremberg, que pasó a, digamos, regulaba, eran
10 normas sobre investigaciones médicas para condenar o para enmarcar la condena que se hizo sobre los 23 médicos nazis juzgados entonces por las violaciones sistemáticas que se habían hecho a los derechos de los prisioneros. El tema es que el Código de Nuremberg, el primero como código ético, y de manera curiosa, con un nuevo matiz. Ustedes saben que la medicina alemana de entonces, de la época nazi, era la medicina más avanzada del mundo entonces. Y ellos tenían un código del año 33 regulatorio de las investigaciones. De manera que hubo dificultades para juzgar a los médicos. ¿Por qué? Si ellos, todo lo que habían hecho, lo habían hecho bajo la ley y los médicos habían actuado bajo el marco del Código de Regulación alemán de las investigaciones, los podía condenar. Es decir, si desde una perspectiva del derecho nacional y de los códigos profesionales, era el más avanzado, el Código de Ética Médica alemán, habían actuado de acuerdo con ellos, ¿cómo condenarlos? Bueno, esta fue la gran pregunta, no solo del juicio a los médicos nazis, sino a todos los nazis, a todos los jerarcas. Porque lo que se puso en discusión entonces es si había un derecho internacional, o como se ha dicho después, si había un derecho de gentes, si había un derecho universal, es decir, algo que trascendiera las fronteras nacionales. Para hacer esto había que tener como no había un sistema internacional de derecho compartido, digamos, que enlazara a los distintos estados, había en primer lugar que tener la idea de que efectivamente había algún sustrato de valores, de principios que podían estar por sobre todos los estados. Y después que era necesario un sistema legal, es decir, un sistema que castigara la infracción de esto. Entonces, en el origen, lo que está en el surgimiento de los derechos humanos, del cual forma parte preliminarmente el Código de Nuremberg, porque es del 47 y la Declaración Universal es del 48, y los dos códigos mayores de los derechos humanos, que son el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, son abiertos a los estados en el 66, era necesario establecer este marco que lo estableció después de las deliberaciones entre sobre todo las delegaciones de Estados Unidos y Francia. Francia tuvo un gran papel y 10 estados de los 50, 10 fueron latinoamericanos. O sea, América Latina tuvo un gran papel en el desarrollo de la Declaración Universal. ¿Qué se buscaba? Se buscaba la paz en el mundo, obviamente, un marco regulatorio de paz, la no discriminación, que había sido objeto de los médicos nazis, y de algún modo plasmar esto, la igualdad, todas las personas nacen iguales en derechos, es el artículo primero, un marco universal de valores en el cual la dignidad fue lo que pudo atar a todas las corrientes políticas, a todas las credos religiosos, a todas las tendencias culturales, a pesar de la gran resistencia que tuvo China, de manera que se convalidó después del 47, ya digo, el Código de Nuremberg anticipa en el 48 la Declaración Universal y después los pactos, un nuevo orden moral,
Lo que los derechos humanos trajeron fue un nuevo orden moral. Es decir, un orden moral de alcance universal. Dicho de otro modo, todas las personas pasaron a ser no solo sujetos de derecho, sujetos al derecho nacional, a lo que la ley de cada estado los protegiera, sino pasaron a ser sujetos morales. Es decir, cualquier persona de cualquier condición, credo político, creencia religiosa, raza o etcétera, debía ser tratado en manera igualitaria, es decir, todos eran iguales, más allá de todas estas diferencias. De manera que poco importaba el país, la raza, el sexo, lo que ustedes quieran. Esto es novedoso, aunque a ustedes les parezca, daba la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de los franceses, pero nunca convalidado en una escala mundial y refrendado por los estados. Entonces, esto, y ustedes me dirán, bueno, pero esto todavía es derecho internacional. Se armaron dos grandes sistemas que fueron el europeo, el sistema europeo de derechos humanos y el interamericano. También está el africano, en Asia no hay un sistema asiático de derechos humanos, pero se armaron los sistemas, los tribunales, los pactos de cada una de las regiones y el gran funcionamiento en Naciones Unidas, que también se creó en la posguerra. Pero desde los derechos humanos entraron dentro de un sistema legal, jurídico internacional, derecho internacional en el cual los estados refrendan esos pactos y si hay una denuncia que pasa obviamente de primera instancia, apelación y Corte Suprema, se puede apelar ante, en nuestro caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cuyo caso, si cualquier hecho que ha sido denunciado a la Comisión es condenado, es el Estado argentino el que es condenado porque es el que forma parte del Pacto de San José de Costa Rica en nuestro ámbito regional. Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo puede ser o qué relación puede tener el sistema legal con la bioética, o el Código Civil, o la Constitución con la bioética? Bueno, un abogado, defensor de derechos humanos, definía los derechos humanos como aspiraciones morales jurídicamente protegidas. Es decir, esta combinación de cosas es algo que se aspira moralmente, pero que ha tenido reconocimiento de protección jurídica por los estados. ¿Qué quiere decir? ¿Que toda aspiración moral es un derecho humano? No. Derecho humano, para que sea tal, tiene que estar reconocido si está en alguna declaración como instrumento. Las declaraciones no obligan a los estados a su efectivo cumplimiento, pero sí las convenciones y los pactos. Ahora, dicho esto, voy a poner esto para revisar un poco la hora. Dicho esto, aspiraciones morales jurídicamente protegidas, no toda aspiración moral está jurídicamente protegida. Yo puedo decir, no, yo tengo, moralmente me deben no sé qué, bueno, si no está reconocido en un pacto de derechos humanos, no es un derecho humano. No quiere decir que no tenga derecho moral o incluso legal, pero no de derecho humano, administrativo, comercial, lo que ustedes quieran. Y otra razón que se pierde de vista muchas veces, se usa la palabra derechos humanos muy fácilmente. Yo también tengo derecho humano como aquel otro, qué sé yo, como el ladrón que hizo. Se mezclan mucho las cosas. Primero, ¿quién infringe los derechos humanos? Un ladrón cuando nos
cuando se mete en nuestra casa y nos roba está infringiendo los derechos humanos? No. Y usted dirá, bueno, pero eso está mal. Sí, claro que está mal. ¿Es condenable? Claro que es condenable, pero no en razón de ser un derecho humano. ¿Por qué? Porque la violación, en principio, si no, el camino es difícil de probar, la violación de un derecho humano la tiene que hacer un funcionario público, es decir, la tiene que hacer el Estado. El Estado es el que viola los derechos humanos, no son los individuos particulares, es el Estado. ¿A través de quién? De sus funcionarios, de cualquier escala, de cualquier escala. Pero de eso es el Estado el que viola los derechos humanos, no son los individuos, las personas. Obviamente un asesinato está mal. Eso. Ahora, un asesinato individual o un asesinato incluso de las bandas estas mexicanas, para poner ejemplos de grandes asesinatos. Bueno, pero todavía o difícilmente se podría encuadrar, habría que ver, pero la doctrina está. Ahora, si esos asesinatos, por ejemplo de las mujeres, fueron con alguna participación de un funcionario público que facilitó el acceso de las bandas armadas, de lo que sea, entonces es distinto. Entonces toma la vía de violación de derechos humanos. Bueno, digo esto, ¿para qué? Para ver que los derechos humanos marcan un supuesto universal para todo el mundo, para toda persona. Y es condenable ¿quién? El Estado. La ética se mueve en otro terreno. La ética se mueve, se dijo, reflexionando, dando recomendaciones, fundamentos de por qué se debe hacer lo que hacemos. ¿Por qué se debe hacer? Ahora, detrás de una recomendación o un juicio ético no viene ni la policía ni nadie, ni el juez a meternos presos, porque éticamente... Entonces, hay una diferencia entre ética y derecho. ¿Están interrelacionados? ¿Cómo bioética y derechos humanos están interrelacionados? Porque la bioética, los derechos humanos, se puede decir, son la moral básica de nuestro tiempo, por más que hoy en día lamentablemente están cada día más hackeados. Son la moral básica. Cada tiempo ha tenido sus morales básicas. Todo el medioevo tuvo la moral cristiana. Todos los griegos tuvieron la moral del orden natural. Bueno, cada época ha tenido sus morales dominantes, digamos. Y muchas veces son religiosas en estados incluso teocráticos. La moral de nuestro tiempo, la moral dominante de nuestro tiempo son los derechos humanos. Entonces aquí meto otra cuestión. Bueno, pero está hablando de moral y no de ética, efectivamente. Porque hay una diferencia entre hechos, ¿no es cierto?, y entre deberes. Digamos, el derecho humano está plasmado en una convención. Se debe hacer tal cosa. Y como dice el Código Civil o el Código Penal, hay que cumplirlo. Es un hecho. No se discute, no se reflexiona, no se fundamenta. Está ahí. No ponga, o en todo caso, es más, ha hecho una salvedad los derechos humanos que solo se pueden corregir como progreso. Por ejemplo, la pena de muerte. Bueno, se admitió que participaran dentro de las convenciones varios países de los que hoy tienen pena de muerte, pero firmando que no se podía ir para atrás. Es decir, que podía ir un Estado de los Estados Unidos, por ejemplo, quitando la pena de muerte, pero no los estados que no tenían pena de muerte poniéndola. Y así en todo. Es decir, los derechos humanos se conciben como progresivos,
no se puede ir para atrás. Ahora, esto es moral, digamos, esto es la moral que nos guía. Debemos respetar todos, debemos respetar los derechos humanos. No está en discusión, como no está en discusión la ley no se discute, se cumple. En todo caso se discute para cambiar, sacar una nueva ley, enmendarla, lo que quiera. Entonces, dije el Código de Nuremberg. Después del Código de Nuremberg, años 60, viene la Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, se avanza con ello, y en los 70 aparece la bioética. La bioética aparece como fruto de dos o tres cosas. Una, del desarrollo tecnocientífico, ejemplo, los aparatos de diálisis, que eran escasos y había que generar modos de asignar los recursos escasos, la definición de muerte. La muerte cardiorrespiratoria con los trasplantes de órganos se complicó y hubo que reformularla. ¿Cuándo está muerta una persona? Como si lo trasplantamos, pero tenemos el cuerpo todavía vivo, el cuerpo biológico. La autonomía de las personas, es decir, la sociedad civil cambió, es decir, la gente empezó a pedir, a reclamar, a querer tener su lugar, a tener derechos y demás. Eso cambió. En los 60 por lo menos fue un gran cambio. Desarrollo científico-tecnológico, los nuevos cambios civiles y los grandes costos en salud. La salud empezó a crecer, los problemas de justicia en salud. Es decir, que el sistema alcanzara para todos. Estas fueron por lo menos tres grandes patas de desarrollo de la bioética. Y la bioética empezó en Estados Unidos. Empezó allí, obviamente, este itinerario, el Código de Nuremberg se había respetado, no, cuando revisaron no se había cumplido. Todavía hay una sentencia del Tribunal de la Corte Suprema que obliga a los militares norteamericanos a cumplir el Código de Nuremberg. La Declaración de Helsinki no se sabía quién la cumplía o no en la Facultad de Medicina. Bueno, esto cambió y sobre todo en los años 60 Estados Unidos puso un fondo nacional muy grande de dinero para financiar el desarrollo de las humanidades médicas, entiéndase filosofía, historia, pedagogía, derecho, etcétera, en las facultades de medicina. Mucho dinero para compra de libros, para generar cátedras, etcétera. Esto dio nacimiento en Estados Unidos a los dos grandes centros que son el Kennedy y el Kennedy Institute de Washington y el Hastings Center de Nueva York, en el cual todos hemos pasado por ahí. En nuestro país, el pionero fue José Alberto Mainetti en los 70, abrió un Instituto de Humanidades Médicas allí en La Plata, en Gonet, y en los 80, al principio eran humanidades médicas y en el 85 empezó a girar a la bioética y ya en el 90 desarrollamos con todos. En ese itinerario, entonces Argentina también ha sido pionera en el desarrollo de la bioética en América Latina, ¿no? En el año 90, bueno, empezamos con un curso intensivo de bioética y con la red que mencionaba hoy que trabajaba todos los primeros sábados de cada mes, enlazando a todos los que recién empezaron. Ahora, bioética y derechos humanos también cambió o tuvo un gran progreso y se ha mencionado con la declaración de la UNESCO, donde Argentina tuvo un papel muy importante, mucho. Más allá de que algunas veces no se lo reconozca tanto en algunos. En el año 2000, finales del 2003, la UNESCO ya había avanzado a pedido de la Asamblea General en el desarrollo de unas normas regulatorias de los problemas éticos en las nuevas ciencias y tecnologías en el campo de la vida y la salud. Nosotros tomamos conocimiento del desarrollo que se estaba haciendo en la UNESCO y con ese motivo tomamos el tercer borrador para analizarlo y organizamos una reunión aquí en Buenos Aires con la participación de 10 países. En ese entonces discutimos con toda la plana que se ocupaba en la UNESCO de llevar adelante estas cosas
y logramos cambiar el eje de la declaración, de la que iba a ser la declaración, de una actitud facilista del desarrollo tecnocientífico hacia una actitud protectora de las personas, tanto a nivel de las prácticas más particulares como del medio ambiente, en general. De manera que ese fue un gran cambio al tercer borrador y surgió allí algo también que iba a ser muy importante respecto al contenido, al eje de la declaración, que fue la Carta de Buenos Aires sobre bioética y derechos humanos. Al final de aquel encuentro, año 2004, finales del 2004, la Carta de Buenos Aires, que se elevó a la UNESCO, marcó ya por primera vez la relación entre bioética y derechos humanos. Cuando en el 2005 se discutió varias veces en la UNESCO en París el borrador de lo que iba a ser el documento, en la votación final se votó, por último se votó el título. Y fue nuestra delegación, la delegación argentina, que yo tuve suerte de integrar como experto gubernamental, la que propuso el título Bioética y Derechos Humanos. De manera que propuso a pesar de varias delegaciones que al principio eran contrarias. De manera que la relación entre bioética y derechos humanos está fundada, si ustedes quieren, en esto. Hoy la declaración de UNESCO ya lo reafirmó si quedaba alguna duda, para el que quedara alguna duda. Ahora, en un ámbito como como el de Lincoln, o como cualquier otro, pero hay que recordar que la bioética también, por ejemplo, en Estados Unidos, nació a nivel, yo dije nació en los 70, es verdad, los principales institutos. En el ámbito político empezó en el año 74, aunque las deliberaciones venían de antes en el Congreso de los Estados Unidos, merced a dos propuestas, de un republicano Humphrey y la otra de Kennedy, sobre regular con principios éticos las investigaciones. Crearon una comisión que se debía ocupar de esto, que fue la primera Comisión Nacional de Bioética, la del Congreso de Estados Unidos. Por eso digo, el ámbito legislativo es un ámbito muy propicio para la promoción y el respaldo del desarrollo de la bioética, de manera que me alegra mucho que aquí lo vengan haciendo. Porque a nivel de la administración pública, digo, así como a nivel de los hospitales debe ser la dirección la que apoye el desarrollo de la bioética, a nivel de la administración pública han sido o el legislativo o el judicial. Y han cambiado. En Francia, por ejemplo, la Comisión Nacional, Comisión Nacional Consultiva Francesa, en realidad integra todos los poderes del Estado, desde su creación. De manera que la relación entre bioética y la administración pública, en el caso que a ustedes les compete, que es el de un consejo deliberante, un nivel legislativo y tal, tiene desde el principio, digamos, relación. De allí surgieron el informe Belmont del año 78, de aquella comisión que trazó tres principios básicos: respeto por las personas, autonomía y justicia, que después se les agregó el de no maleficencia por vida. Pero, dicho todo esto, bioética y derechos humanos ofrece, entonces, ¿qué ofrece? Primero, para todo el que sea respetuoso de los derechos humanos y respetuoso de los derechos humanos en su ideario está recogido y su ideario es difícilmente cuestionable. No hay que discriminar, no hay que, por ninguna razón, no hay que discriminar a mujeres, no hay que discriminar a las razas, no hay que discriminar a las religiones. El concepto de no discriminación no existía antes. Introdujeron los derechos humanos y está hoy en día metido por todos lados. Entonces,
Digamos, hay cuestiones fundamentales de los derechos humanos, que malos tratos. Artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos condena las investigaciones médicas y todo trato cruel, inhumano o degradante. De manera que en aquella visión, el punto de partida, el ejemplo del cual arrancaban para tratos crueles, inhumanos y degradantes, es lo que habían hecho los médicos nazis con sus pacientes. Hoy en día, trato cruel, inhumano y degradante es un concepto clave, continuamente en revisión. Por ejemplo, una niña en Perú, una niña embarazada de un feto anencéfalo, de una niña de 10 años, que no la dejaban interrumpir el embarazo, bueno, fue condenado a Perú. Y fue condenado por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7. Trato cruel, inhumano y degradante, imponerle a una niña de 10 años seguir adelante con un embarazo de un feto que no tiene viabilidad, es decir, que no es viable para la vida, es decir, se va a morir en un día, en 3 o en 5, no estamos hablando y no estamos hablando de alguien que puede elegir, una mujer adulta, embarazada un feto anencéfalo, pues no, pero yo quiero igual llegar al final de la vida. Todo respetable. No estamos diciendo de obligar a nadie, pero tampoco de imponerle a otro. Entonces, los derechos humanos traen toda una cantidad de cuestiones básicas para el que hace bioética, de respeto básico, porque en el fondo está, en el fondo de los derechos humanos, está el respeto del otro, que hoy se mencionaba, como persona, tan sencillo como eso. Es respetar al otro, y respetar al otro en condición de persona, aun cuando sea un criminal. Aun cuando sea un criminal. En este país se han juzgado los genocidas de la época del terrorismo de Estado, han sido juzgados, condenados y respetados en cuanto al cumplimiento de su prisión, y cuando ha sido prisión domiciliaria, cuando han tenido una determinada edad para que sea prisión domiciliaria, pero a nadie se le fue a hacer ningún tipo de cuestiones. De manera que aún al criminal o el ladrón o el que uno pueda y nos pueda afectar, porque obviamente, ¿no? que nos libren de perder a alguien por un hecho de violencia, eso, pero bueno. Decimos esto tanto para ese extremo que termina con la aplicación de la ley, como para otros menores. De manera que, bueno, estas son algunas de las reflexiones. Yo me alegra mucho que el Consejo Deliberante haya mostrado, ¿no es cierto?, esta actitud, este apoyo, esta apertura hacia la sociedad. Yo creo que más allá de las relaciones con el hospital, el Comité de Ética de ustedes de Lincoln tiene un gran espacio para crecer en el ámbito comunitario, un enorme espacio para crecer en el ámbito comunitario, para ser receptor de problemas de la comunidad en distintos. La bioética abarca desde los problemas individuales de la relación médico-paciente hasta los problemas ecológicos, el desarrollo de más tecnologías, etcétera, el ámbito de discusión de estas cuestiones creo que es central. Así que bueno, yo me detengo aquí, si en todo caso hay alguna pregunta, te quedo abierto a responder. Muchas gracias. Cuando entrábamos acá, algunos amigos me dijeron, ¿qué es la bioética? Bueno, usted comenzó esto con el relato del juicio de Nuremberg, con los crímenes de guerra, Mengele con su clonación y demás. Estimo que era por ahí, y con lo que hacían, en todo caso, con la otra raza con la que combatían. Pero creo que a la gente común no le queda en claro qué es la bioética, porque usted también habló de los crímenes que produce el Estado, los de lesa humanidad, ¿cierto? Y acaba de dar un ejemplo
puntual con esa niña de Perú, embarazada, a la cual no la dejaban abortar. En ese tipo de cosas es donde la bioética entra a jugar, a hacer el análisis correspondiente de qué es legal y qué no. Ahora, quisiera que usted trate de ser un poco más sucinto para explicarle a quienes no saben qué es la bioética. Yo creo entenderlo, pero también tengo mi conocimiento, que no sé si es la verdad absoluta. Bueno, si yo le contesto. ¿Qué es la bioética? Le voy a dar un dato. La asamblea, antes de la asamblea, el grupo que produjo la Declaración Universal sobre Bioética dejó, antes del título de la declaración, el último punto iba a ser el artículo primero. Y el artículo primero se suponía que iba a definir qué era la bioética. Se discutió 3, 4 días, se volvió una reunión un mes después. No hubo acuerdo en una definición de bioética por todos los estados participantes. Entonces, es difícil. Y seguro que si yo le doy una, otro profesor vendrá y le dirá otra. Pero sí lo que le puedo decir, y así usted va a poder comprender, es qué hacemos en bioética, por ejemplo. Yo no le voy a hablar por el comité de Lincoln, pero le puedo decir lo que hago yo, lo que hacemos en el comité de clínica y tal. En el aspecto consultivo, un médico nos trae un problema. Vamos a empezar por problemas viejos, los problemas de los testigos de Jehová. No quieren recibir sangre. Y tengo problemas porque viene y tal. Bueno, ¿y qué hace la bioética? Bueno, la bioética sienta al médico que está tratando, como hemos sentado miles de veces, a la paciente, a la familia, o al paciente, a la familia, y en algún caso al anciano de la congregación de ellos. ¿Pero qué está en discusión? Bueno, está en discusión si respetamos o no respetamos su derecho. Está en discusión la autonomía. ¿Cómo se define la autonomía? Bueno, lo que la bioética ha venido a decir es que la autonomía de un paciente no la define el médico, se lo digo así, o no la definen los profesionales de salud. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo defino a la bioética? Y la bioética es aquello que hacen o que nos dicen qué hacer, pero que no lo dice o un médico, o una enfermera, o un abogado. Lo dicen como que lo dicen entre varios que piensan y que tratan de sacar alguna conclusión que esté más allá del médico, del abogado, de la enfermera, del político, de tal. Y usted me dirá, bueno, en términos técnicos nosotros le llamamos racionalidad a eso, racionalidad ética. ¿Cómo se alcanza la razón ética? Obviamente tendría que hablar de metodología, toda la historia, no le voy a contar. Pero sí que ese médico, yo le ayudo a tomar una decisión. La bioética ayuda a tomar decisiones. Y ayuda a tomar decisiones como de una manera plural, no de una sola visión, sino una decisión que reúna la visión de varios y le encuentre cómo sacamos de esto algo en común, si hay varias visiones. Eso hace la bioética, eso se llama pluralismo. Esto es un eje fundamental de la bioética, pluralismo. ¿Por qué pluralismo? Usted me podrá decir, ¿y por qué no? ¿Por qué el médico no hace lo que tiene que hacer y listo? Bueno, ¿por qué pluralismo? ¿Y por qué pluralismo moral? Porque partimos y se admitió y se reconoció que todas las personas, todos los que estamos acá, cualquiera de todos nosotros, tiene una visión moral distinta. Y tiene una visión moral distinta por muchas razones. Una porque unos somos hombres, las otras son mujeres, y los hombres y las mujeres tenemos distintas visiones morales. No vemos las cosas de la misma manera. Esto no quiere decir que, ojo, nada.
simplemente que no la vemos de la misma manera. Del mismo modo que el médico no ve al paciente, del mismo modo que la enfermera o enfermero. Pero es un paciente, pero lo ven distinto. Uno va, está un rato, el otro está. Uno está formado en científica, en aspectos científicos, técnicos, en prescripción, el otro no, etc. El abogado, bueno, el abogado sabe lo que dice el derecho, pero no sabe lo que es el cáncer, cómo evoluciona, cómo cambia día a día, cuando el paciente está vomitando, cuando hay que limpiarlo porque no sé qué, tiene todas las heridas. Esto el abogado no sabe nada. ¿Y qué me va a venir a decir qué es lo que tengo que hacer? Entonces, la bioética trata de encontrar esto, juntar estas visiones morales que todos tenemos distintos, porque las profesiones miramos el problema desde distintos lados. Y partiendo de esas diferencias, reconociéndolas, reconociendo que somos distintos, que miramos las cosas de manera distinta, aceptándolas, como en el Consejo Deliberante tienen que aceptar que políticamente miran las cosas de distinta manera. Bueno, y tienen que encontrar el modo de ponerse de acuerdo, de actuar en conjunto. Tienen que manejar Lincoln, ver políticamente hablando, ¿no? Entonces, ellos ven, pero en ese caso es político. Hay una línea marcada, un partido tiene una, el otro tiene otra. Tal. Acá estamos hablando de otro tipo de cuestiones y además van, en este caso, al bien común, a la administración pública, etc. Entonces, pluralismo, racionalidad, y ahí, bueno, ahí hace falta estudiar mucho. Porque usted me dirá, bueno, pero ¿y los médicos? ¿Qué le va a decir a un médico usted? Bueno, a un médico, un comité serio, estudioso, tiene muchas cosas para decirle. Incluso al médico mejor formado. Pongo mucho el ejemplo del médico porque es un protagonista reiterado, digamos, en el ámbito de la salud frente al paciente, no por nada en particular. Pero entonces, hasta un médico ultra especializado puede recibir, y recibe, y ha recibido, buenos consejos, buenas recomendaciones, se dice en realidad, de un comité de bioética. Estas son algunas de las cosas para tratar de aclarar, pero entrarle por una definición formal es medio difícil. Se suele decir rápido, y termino, es la deliberación ética o respecto a los problemas éticos que surgen en el campo de las nuevas tecnologías y nuevos desarrollos científicos en la vida y la salud. Pero está bien, no sé si esto le va a aclarar. Las palabras claves son ética y moral. Arrancamos de la moral, es decir, arrancamos de las cosas están así, y encontrar alguna explicación, alguna en forma de recomendación, pero alguna opinión. La Comisión Nacional Francesa emite opiniones, está plagada de opiniones, y le hace llegar al presidente las opiniones de la Comisión Nacional Francesa. En modo opiniones, pero ha estudiado mucho antes de dar una opinión. Entonces da opiniones. Bueno, de esto, o sea, convierte lo que todos sabemos, lo que todos decimos, lo que dicen todos, o en el hospital todos dicen tal cosa, pero tenemos un problema. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Desconectamos o no desconectamos al paciente del hospital? ¿A quién le damos, hablando de la pandemia, a quién le damos un respirador si no nos alcanza? Bueno, esto tuvimos, y en esto nuestro comité también tuvo en el hospital de clínicas un papel que cumplir, porque ahí nos llamaron, el director nos llamó, porque se complicó en el hospital de clínicas, la guardia estaba saturada, hubo varios, la pandemia tuvo muchos momentos, ¿no? Pero hubo momentos que no alcanzaban las camas, entonces había que abrir camas de intermedias, llamémosle. Bueno, ¿cómo se asignan? ¿Cómo
cómo se ve el paciente que ya no tiene salida. Todo esto, la ética médica tradicional no lo ha discutido, no lo ha conceptualizado, no lo ha pensado, no ha dado respuestas a esto. Entonces, para esto, es la bioética. O a quien le corresponde o no corresponde que le paguen un tratamiento. Es decir, necesita este tratamiento, ¿a quién le pagan? Que seguramente también le llegue al Consejo bastante de estos problemas. No sé si te aclaré, traté de... Bien, entonces no hay ninguna pregunta. Agradeciéndoles a todos por acompañarnos en este acto que, vuelvo a repetir, como dije al comienzo, es para el Consejo Deliberante totalmente gratificante porque además son nuestros médicos, nuestros profesores, abogados con quienes estamos y hemos compartido la vida en esta localidad, doctor. Así que los queremos muchísimo y nos alegra muchísimo el aporte, eso tan importante que usted dijo. No es una solución porque no hay un librito que nos va a indicar cómo actuar en cada caso. En el Consejo nos pasa muchas veces, y nos pasa mucho más de lo que uno piensa cuando tiene que tomar decisiones para el bien común, pero de situaciones conflictivas, de situaciones difíciles, que nosotros desconocemos, que tenemos que recurrir al que sabe, y que aunque no nos den una respuesta solucionando, que sería lo más fácil de ir a buscar en un manual, nos hacen pensar qué sería lo mejor dentro de la visión de quienes estudiaron para eso y de que tienen una opinión científica, no desde la amígdala, como decimos nosotros a veces. Hay muchas cosas que las resolvemos fácil en el Consejo y si no nos ponemos de acuerdo votamos y contamos los votos, pero en estos casos hay que tomar otro tipo de decisiones y esto nos ayuda mucho. Nos ha ayudado mucho en este tiempo a crecer y no va a ser, no es la primera vez que recurrimos a organismos que nos ayuden a reflexionar y quiero también pensar que esto va a ser un reconocimiento a toda la tarea anterior y a esta en particular del Comité de Bioética, pero también que la población de Lincoln sepa que existen, que trabajan, que se puede contar con ellos y que de ahora en adelante todos podemos aspirar a que crezcan y a darles un montón de posibilidades más de las que podemos pensar y de lo que todos vamos a aportar, porque acá estamos el señor intendente, ahora que lo vi que llegó el doctor González, que es el secretario de Salud, y nosotros desde el Consejo, obviamente. Agradecer a los concejales que nos acompañaron y que estuvieron en aquel momento sancionando esa ordenanza tan importante y agradecerle a usted su aporte, su presencia, que también le dije por teléfono que no iba a ser la última, que va a ser la primera, y le vamos a ofrecer un obsequio de Producciones Linqueñas, que estamos muy orgullosos que tenemos en este distrito muchos hacedores linqueños, y entonces queremos que usted se lleve ese recuerdo de nuestra localidad, el Comité de Bioética y el Consejo Deliberante. Ahora le vamos a entregar entonces. Muchas gracias. Le agradecemos también al Club Jorge Newbery que nos prestó las instalaciones para poder hacer este acto.